eso hace de que se vea así, ¿ya? Entonces son dos nombrecitos que te tienes que acordar, que es cifosis y lordosis. Cifosis son primarias, lordosis secundarias y hay patológicas. Las patológicas, sobre todo, es la escoliosis. Listo. Primer punto de columna resuelto. Segundo punto es este de acá. Las vértebras tienen partes, ¿ok? Tienes tu cuerpo, tienes tus transversas y tienes tus espinosas, ¿ok? Entre cuerpo y transversa está el pedículo. Entre transversa y espinosa está la lámina, ¿ok? Listo. Entonces, el cuerpo es esto de acá y todo lo demás, transversa, articulares, láminas, espinosas, se le llama arco vertebral. Entonces, este es el cuerpo vertebral y todo lo demás es el arco vertebral. Y hay algunas vértebras que son importantes, las cervicales, las torácicas y las lumbares. Las cervicales clásicas van a ser así, tienen este agujerito que se le llama foramen transverso, ¿ok? O agujero transverso, que ¿para qué me sirve? El agujero transverso me sirve para la arteria vertebral, ¿ok? Y la arteria vertebral va a subir desde la sexta hasta la primera vértebra cervical, ¿ok? Sube desde la sexta a la primera vértebra cervical. Para eso sirve este agujerito de acá, ¿no? Te pueden preguntar, ¿no? ¿Para qué pasa por el foramen transverso? Pasa la arteria vertebral, pasa la vena vertebral y el nervio vertebral. Pero sobre todo se preguntan bastante de la arteria vertebral, porque va a ser la que irrigue el neuro, ¿ok? Luego tenemos este espacio de acá, que es el espacio del canal medular, es un triángulo grandote. ¿Y qué va a caracterizar a la vértebra cervical y la va a diferenciar del resto? Mira. El cuerpo es chiquito y es como tú, tiene cachos. Entonces, esos cachos tienen nombres. Se les llama apófisis unciformes. Pregunta de examen. ¿Qué cosa tienen las cervicales que no tienen los demás? Apófisis unciformes. Son unos cachitos en las vértebras. Ok, lo segundo, estos forámenes transversos. Y lo tercero es que tiene cachos por todos lados, mira, tiene una apófisis espinosa bífida, tiene una apófisis espinosa bífida. Entonces, a las cervicales, ¿qué las va a caracterizar? Tres cosas. La apófisis unciforme, el foramen transverso o agujero transverso y las espinosas bífidas, E2, ¿ya? Listo. Nada más tienes que acordarte de la cervical. Tiene cachos por arriba, tiene cachos atrás y tiene dos huecos. La torácica. La torácica, ¿por qué se caracteriza? La torácica se caracteriza porque tiene una espinosa larga, una espinosa vertical, ¿ok? Este es E7, ¿ya? Es un mal ejemplo de torácica que han puesto acá. Pero la torácica se caracteriza porque tiene una espinosa larga, ¿ya? Y esta es la vértebra torácica y es bien vertical. Es una espinosa larga y vertical, ¿ok? Y en el cuerpo van a haber carillas, y en la transversa también van a haber carillas. Para las costillas, ¿ok? Son las carillas costales. Entonces, la torácica, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una hipófisis espinosa larga y carillas costales. Por último, las lumbares. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen un cuerpo grandotototote. Tienen un cuerpo enorme, ¿ok? Porque van a soportar todo el peso del cuerpo. Nada más, y son vértebras enormes, son grandes. Listo. Entonces, lo otro que hay que tener en cuenta es esto de acá, el sacro. En cuanto al sacro, tenemos estos crestitas, tenemos a los agujeros, simplemente ayuda a cerrar la pelvis, ¿ya? Y del coxis es como tú, tiene dos cachos. Listo. Esas son las vértebras típicas. Ahora, de las vértebras atípicas vamos a encontrar algunas cuantas, mira. El atlas y el axis. El atlas no tiene cuerpo, es la única vértebra que no tiene cuerpo. Pregunta de examen, mira, yo te voy soltando otra. El que tiene el atlas tiene dos arcos y tiene masas laterales. ¿Ok? Otra vez, ¿qué cosa tiene el atlas? Tiene dos arcos y masas laterales. ¿Qué va a hacer el atlas? El atlas se va a empalmar con el occipital y va a rotar sobre C2, que es el axis, ¿ok? Y este axis tiene algo llamado diente, pero tú no le puedes decir diente, entonces ¿cómo le vas a llamar? Apófisis odontoides. Apófisis odontoides, ¿ok? Odontoides. Esa apófisis odontoides es el punto de giro, mira. Esto va a girar en torno a esa apófisis odontoides. Tenlo en cuenta. Entonces, en conclusión, de las cervicales, ¿te acuerdas qué cosas eran las tres características que no debías olvidar? Las apófisis unciformes, que son esas puntitas, los agujeros transversos, que son los huecos a los costados, y lo que vendría a ser la espinosa bífida. ¿Ok?
que tiene dos huecos. Y de estas vértebras cervicales hay dos especiales, la uno y la 2. La uno porque no tiene cuerpo, tiene dos arcos, y la 2 porque tiene esta punta que se llama apófisis odontoides, que es la base del giro del cuello. Luego, en las torácicas, simplemente acuérdate, porque esto no te va a venir a ti, que tiene carillas, ¿ok? Así se ven las carillas. Y en las lumbares, igual, ¿no? La L1 y la L5 son vértebras, acá le han puesto vértebras de transición porque se parecen mucho a los extremos, ¿no? Nada más. Nada más quiero que sepas de las vertebritas. Listo. Ya, esto de aquí a ti no te va a venir, esto de aquí a ti no te va a venir, esto de aquí... Mira, esto de aquí no sé si te venga a ti tampoco, y así que vamos con nuca y dorso. Ya. En el cuello y el cuello es toda la porción de transición entre la cabeza y el tórax y el miembro superior. Entonces, el cuello va a tener distintas regiones. La parte posterior también se le llama nuca, ¿ok? Pero en verdad no deja de ser parte del cuello, ¿no? Pero ¿por qué lo relacionan más al dorso que a la nuca? Porque hay músculos que siguen de largo y que no solo se quedan en el cuello, ¿no? Entonces, es por eso que al dorso, a la nuca no se le estudia con el cuello como tal, se le estudia con el dorso. Bajo esa lógica se podría decir, mira, que todo esto de acá, que está atrás, vendría a ser la nuca y todo lo que está adelante es el cuello, técnicamente hablando, ¿no? Ahora, vas a ver que hay unas bolsitas de colores, ¿no? Esas bolsitas de colores son las fascias, que van a encerrarme compartimientos. Entonces, esto que está acá atrás, como lo han resaltado acá, son los músculos que se están pegando a las vértebras. Esos son los músculos del dorso, ¿no? Y hay unos músculos del dorso que, como te dije, llegan al cuello, a la nuca, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta región de acá, que vendría a ser la nuca, ¿no? Vendría a ser el plano que está encima de los hombros, hasta lo que vendría a ser la eminencia occipital externa, occipucio o indio. Entonces, seguimos avanzando y ahora vamos a tener lo siguiente. Tenemos al músculo del dorso. En cuanto a los músculos del dorso, vamos a tener esto de acá, mira. Y del cuello, ¿no? El primero que vamos a tener es al trapecio. Es lo primerito que vas a ver. Y aquí te voy a dejar una memotecnia súper fácil, ¿no? Vamos a ver a todos los músculos del dorso, pero en el cuello vas a tú resaltarte a estos de acá. Solo quiero que te memorices esto en dorso, en cuello, diré, en nuca. Tecor. ¿Por qué tecor? Tecor, ¿qué significa? T de trapecio, trapecio. E de esplenios, sobre todo el esplenio de la cabeza. C de complexos, mayor y menor, que son el semiespinoso de la cabeza y el longísimo del cuello. O de oblicuos y R de rectos. O sea, todos estos van a estar en el dorso, pero específicamente estos cinco están en la nuca, ¿ves? Mira, el trapecio, por ejemplo. El trapecio está en todo el dorso, pero si yo veo nuca, es lo primero que voy a encontrar, ¿ok? Trapecio. Entonces, el trapecio es ese de ahí. ¿Quién lo inerva el trapecio? El 11. El 11. Es un músculo trepador, ¿sí o no? Tú usas la barra para poder avanzar ese músculo, ¿ya? Listo. Entonces, ese de ahí es el trapecio. Ahora, ese es el trapecio. Seguimos avanzando y vamos a encontrar al dorsal ancho. Entonces, ese va a ser el primer plano, mira. El primer plano de los músculos extrínsecos del dorso. Extrínseco significa que es del dorso, pero no se queda en el dorso. Entonces, tenemos dos. Ese es el primer plano. Primer plano es el trapecio, que es el rojo, y el dorsal ancho, ¿no? Aquí se va a hacer un triángulo chiquito que le llaman el triángulo de la auscultación. A ti no te lo van a preguntar, pero igual, solo para que lo sepas, ¿ya? Siguiente, entonces ese es el primer plano, trapecio y dorsal ancho. Segundo plano, vamos a tener este de acá, mira, cortamos y tenemos, sacamos al trapecio y ¿qué vemos acá? El azulito, el elevador de la escápula, ¿ok? Luego, ¿qué más sigue? El romboides mayor y el romboides menor, que están cortados acá. El menor es el que está a la altura de la espina y el mayor es el que está a la altura del todo el borde del omóplato, ¿ok? Entonces, esto, que es el elevador de la escápula y los romboides, vienen a ser el segundo plano. Esos son el segundo plano, listo. Ahora vamos acá. Tercer plano, mira, tenemos a los serratos, el serrato posterior superior y al serrato posterior inferior. Listo, entonces ese es el segundo plano y ahora vamos a tener al tercer plano. Estos son los músculos extrínsecos del dorso. Primer plano es trapecio, vamos a dejarlo aquí anotado. Primer plano es trapecio más dorsal ancho. Segundo plano, vamos a tener al
elevador de la escápula, más los romboides menor y romboides mayor. Y en el tercer plano vamos a tener a los serratos. Serrato póstero superior y serrato póstero inferior. Ok, serrato póstero superior y serrato póstero inferior. Ya está. Listo. Entonces, eso es lo que tú no necesitas memorizar de golpe, tú solo tienes que anotar las cosas más importantes nomás. ¿Para qué te matas estudiando? Cosas que no te van a servir. Listo. Entonces, ahora vamos a ver esto de acá. En cuanto a los músculos extrínsecos del dorso, listo. Ya saqué al trapecio, ya saqué a lo que vendría a ser el elevador de la escápula, los romboides. Saco al trapecio y luego voy a ver al siguiente plano, mira. Estos son los músculos más, pero más externos. Entonces saco al trapecio y voy a tener después voy a encerrar el tecor en una bolita, mira. Trapecio. Ahora vamos con el primer plano, de lo que vendría a ser la nuca, ¿no? De los intrínsecos del dorso. Empezamos. El esplenio de la cabeza, que es este de aquí. Entonces tenemos aquí al esplenio de la cabeza y al esplenio del cuello. ¿Ok? El esplenio de la cabeza, que es ese rojo, y el esplenio del cuello, que es ese verde de ahí. No son los que están abajo. Esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Los dos esplenios, ¿no? Esplenio por dos. Listo. Siguiente plano, mira. Sacamos a los esplenios, que son estos de acá, y ¿qué cosa vamos a tener? Mira, estos son los esplenios, ¿ves? Tal cual, ¿ah? Mira, esos son los esplenios, este de acá. Vamos a tener los músculos de lo que vendría a ser la masa común lumbar, que son esos tres, por eso te los han resaltado. Pregunta de examen. ¿Quiénes son los músculos erectores? Y aquí lo han puesto, mira, clarito, ¿ah? Músculos erectores de la columna, o músculos erectores del raquis, o músculos de la masa común lumbar. Son estos tres de acá, mira. Los tres que se insertan aquí. El primero es este rojito de acá, ¿ok? Entonces, en el segundo plano vamos a tener dos cositas. Los músculos de la masa común lumbar o los músculos erectores de la columna, el MEC. ¿Y quiénes conforman el MEC? El músculo espinoso o epiespinoso, que es el que está en la línea media. Espinoso, coma. Tenemos al músculo longísimo, que es este de acá. Músculo longísimo. Y luego tenemos al músculo iliocosto cervical o iliocostal, que es el tercero, ¿no? Que es este de acá. Y el iliocostal. Listo. Nada más. Esos son los tres que son de la masa común lumbar. ¿Ok? Uno, dos, tres. Entonces, eso es lo importante. Aparte, van a haber dos músculos más. Este que está pintándose de color crema, ese de ahí es el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. ¿Ok? Semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. Y mira lo que tenemos acá. Este es el longísimo, este es el iliocostal, este de aquí vendría a ser el semiespinoso de la cabeza, complexo mayor, sorry, es este de acá, el moradito, grandote. Y luego vamos a tener este de aquí, que es el semiespinoso del el longísimo de la cabeza o complexo menor, ¿no? Que era el amarillín de abajo. Entonces tenemos ahí el morado, que es el complexo mayor, y al amarillito, que es el complexo menor. Entonces, en el segundo plano, vamos a tener a los complexos, ¿no? Complexo mayor, o también llamado semiespinoso de la cabeza, y el complexo menor, que es el longísimo de la cabeza. Listo. Entonces yo te dije, tenemos que encerrar en un círculo todo lo que sea tecor, todo lo que sea la fija de fijas. ¿Ok? Entonces empezamos. T trapecio, luego que seguían los esplenios, luego seguían los complexos, acuérdate, complexos. Y en el último plano, ¿qué cosa vamos a tener? En el tercer plano, plano profundo, vamos a tener a los que me faltan, a los oblicuos y a los rectos. Oblicuo mayor, oblicuo menor, recto mayor posterior de la cabeza, recto menor posterior de la cabeza. ¿Ok? Y tenemos a los más profundos que están abajo. Entonces, ¿ves? Aquí tenemos al recto menor, que es este rojito. Tenemos al recto mayor, que es el verde. Tenemos al oblicuo superior, que es el azul, y al oblicuo inferior de la cabeza, que es el morado. ¿Y por qué me importa esto de aquí? Porque estos de aquí, ¿ok? Estos tres que estás viendo, pregunta de examen.
¿Qué me va a formar el recto menor? El recto mayor, recto mayor y los dos oblicuos, el triángulo de los oblicuos o triángulo de Tilaux. ¿Ok? Triángulo de los oblicuos o triángulo de Tilaux. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Tilaux? Es el nervio C1 y la arteria vertebral. Aquí te lo han puesto, mira. Arteria vertebral y C1. ¿Y qué pasa por encima de él? C2, que es el occipital mayor o nervio de Arnold. ¿Ok? Arnold pasa encima. Esa es la fija de cuello, de nuca. Es lo que siempre pregunto. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Tilaux? Arteria vertebral y C1. Si es que preguntan dorso, a veces preguntan eso. ¿Ok? Listo. Y lo otro que tenemos que recordar es este de acá, mira. Los famosos músculos transverso-espinosos, que son los chiquititos estos de aquí. Tenemos al interespinoso, al intertransverso, a los multífidos, a los semiespinosos, a los rotadores, etcétera, ¿ok? Simplemente son los músculos transversos espinosos, transverso espinoso. Entonces ahí ya tengo mi memotecnia completa, ¿ok? Vamos a retroceder a uno que se vea ya. Entonces mira acá. Tenemos en el primer plano más externo tenemos al trapecio y el dorsal ancho. En el segundo plano tenemos al elevador de la escápula, al romboides menor y al romboides mayor. Y en el tercer plano teníamos a los serratos, ¿sí o no? Póstero superior, póstero inferior. Luego en los músculos intrínsecos teníamos a los esplenios, el mayor y el menor. Tenemos a la masa común lumbar o músculos erectores de la columna, el MEC, que es el espinoso, el longísimo y el iliocostal cervical o iliocostal. Y teníamos a los complexos, complexo mayor y complexo menor, ¿no? Complexo mayor es semiespinoso de la cabeza y complexo menor es longísimo de la cabeza. Y por último, en el tercer plano tenemos a los oblicuos y a los rectos. Oblicuo mayor, menor, recto mayor, menor y los transversos espinosos. ¿Por qué me importaban los oblicuos? Por el triángulo de Tilaux. Tenemos, ¿quiénes son los límites? Límite lateral es el oblicuo mayor o superior. ¿Quién es el límite inferior? El oblicuo menor. ¿Quién es el límite medial? El recto posterior mayor de la cabeza. Contenido, arteria vertebral y C1. ¿Quién pasa por encima? El nervio C2. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo único que te necesitas saber de cuello y dorso. Listo. Primer tema resuelto. Entonces, resumen, rapidito. ¿Qué cosa me tengo que acordar de cuello y dorso yo? Me tengo que acordar primero las curvaturas. Las curvaturas son dos nada más. Sifosis y lordosis. Sifosis es la curvatura primaria y lordosis es la que aparece después. Hay sifosis torácica y sifosis sacra. Y lordosis son cervical y lumbar. Curvaturas patológicas, sí, la escoliosis. Segundo, las vértebras. Las vértebras tienen sus partes. Las cervicales tienen bastantes cachos, unciformes, espinosas bífidas y agujeros transversos. Las torácicas tienen espinosa larga y las lumbares tienen cuerpo enorme. ¿Ok? ¿Cuál es la única vértebra que no tiene cuerpo? C1, porque tiene arcos. ¿Cuál es la única vértebra que tiene la odontoides? C2. Luego, lo de los músculos, que ya te lo dije, ¿sí o no? Primer plano, transverso, trapecio y dorsal ancho. Segundo plano, elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Tercer plano, los serratos posteriores, superior e inferior. Luego en los profundos, en los intrínsecos, los esplenios, la masa común lumbar, que también es pregunta de examen, así que memorízate la masa común lumbar, es un consejo. Masa común lumbar. ¿Quiénes forman la masa común lumbar? Te lo dejé acá. El espinoso, el longísimo y el iliocostal. ¿Y quiénes los últimos que tienes que acordarte? Los complexos y los oblicuos y rectos. Ahí está tu famoso TECOR. Trapecio, espleno, complexos, oblicuos y rectos. Punto. Se acabó. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con... Este era cuello y dorso, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, primera teoría. Segunda teoría, este es de Ivancito. El cuello. ¿Ok? Andrés, antes que continúes, luego podrías hacer un repaso de cráneo. Sí, sí, sí Por está en mis Ah, planes, ya. mira. Ah, ya, ok, chévere. De cuello sigue de dorso, porque primero hay que empezar en cuello para poder subir bien. Por eso quería Ah, hacer ok. dorso, que ya no tiene nada que ver, y ahí muere. Sí, Entonces gracias. vamos con cuello. De cuello, yo tengo que acordarme esto. Tenemos el límite inferior, el límite superior, la base del cráneo, y el límite superior, el estrecho del tórax, ¿ok? Entonces, lo que quiero que te acuerdes es esto que, yo me acuerdo que este pata tenía un esquema bien chévere. Los famosos triángulos. Ya, acá están. Mira. Tenemos dos triángulos, ¿ok? Bien puntuales. Y para armar los triángulos yo necesito que te acuerdes de una cosa.
tenemos músculos, ¿ok? Entonces vamos mira, esto es en vista vertical y esto va a ser en vista de frente, ¿ok? Acá tenemos la mandíbula, aquí tenemos el cuello. Te recomiendo que hagas este dibujo conmigo. Y este es el cuello. Listo. El primer músculo importante que vamos a tener es este de acá, ¿sí o no? El ecom. El ecom va a ser uno, 2. Va a darme dos fascículos, ¿sí o no? El fascículo external y el fascículo clavicular. Entonces, esa línea negra que estoy haciendo acá es esta línea negra de acá, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el ecom, el esternocleidomastoideo. Listo. El esternocleidomastoideo es importantísimo en el cuello porque me va a definir un triángulo verde, que es este de acá, que es el triángulo cervical anterior, ¿ok? Triángulo cervical anterior. Este triángulo cervical anterior va a ser importante, que es este de acá. Triángulo cervical anterior es este de acá, porque está entre los ECOMs y la línea media, que es esta de acá, ¿ok? Línea media. La línea media siempre manda. Y luego tenemos al triángulo azul, que está entre mira, este es el trapecio, ¿sí o no? Esta línea negra de acá es el trapecio, y lo que está es el borde anterior del ECOM. Entonces tenemos este triángulo de acá. Listo. Entonces ese de ahí es el triángulo posterior. Tenemos el triángulo verde, que es el triángulo anterior, y luego tenemos el triángulo azul, que es el triángulo posterior. Sino, ¿quién los divide? Los divide el ECOM y la línea media. Este de aquí que voy a dibujar acá es el ECOM, más grueso ya, el ECOM. El ECOM, listo. Ya está. Ahora, vamos con los músculos un poco más delgados. Empezamos. Aquí va a estar el yoides, ¿ok? Aquí va a estar el yoides. Entonces, va a haber un bendito musculito chiquito, que es el músculo digástrico, ¿ok? Que lo vamos a dibujar acá. Uno, dos. Este es el digástrico de este lado, este es el digástrico de este lado. Lo vamos a hacer un poquito más grueso. Y ahí está. Este es el digástrico, ¿ok? Este es el digástrico. Sube, baja, vientre anterior, vientre posterior. Y luego tenemos otro músculo, que es el homoioideo, que es este de acá, ¿sí o no? Que va del yoides al omóplato. Y con eso aparecieron los demás triángulos, ¿ok? Entonces tú tienes que memorizarte este dibujito chiquito, tienes que memorizarte hacerlo, no necesariamente memorizar todo. ¿Por qué? Porque a veces preguntaban, ¿no? ¿Quiénes son los límites del triángulo submentoniano, por ejemplo? Entonces vamos a empezar a enumerar, mira. Aquí tenemos el digástrico, ¿ves? Este de aquí es el digástrico, listo. Y este de aquí es el homoioideo, mira. Este de aquí es el homoioideo. Esta es la línea media. Este es el yoides. Ok, este es el yoides. Entonces, esta es la línea media. Y ahí aparecen todos los triángulos. Empezamos. Primer triángulo es este de acá, número uno, que vendría a ser acá, ¿no? Uno, uno. Ese triángulo chiquitito, ¿entre quiénes se ubica? Mira, entre el borde anterior del digástrico, el yoides y la línea media. Ese triángulo uno es el triángulo submentoniano, ¿ok? Triángulo submentoniano. ¿Quién es el contenido del triángulo submentoniano? En este caso son los ganglios linfáticos que hay ahí que recogen la base de la lengua, nada más. ¿Ok? No hay nada importante ahí. Algo así que digas, pucha, qué bruto, no lo sé, no. Ya, luego vamos al segundo triángulo, el triángulo submandibular, que es este de acá. El triángulo submandibular está entre los dos digástricos y la fosa y el borde posterior de la mandíbula, o sea, sería este de acá, ¿sí o no? El número 2, submandibular. Aquí sí hay un contenido importantísimo. ¿Cuál es el contenido del triángulo submandibular? La glándula, pues. La glándula salival submandibular. ¿Ok? La glándula submandibular con todo lo que implica la glándula. ¿Ok? Con todo lo que implica la bendita glándula. ¿A qué me refiero con eso? ¿Quién es el conducto de la glándula submandibular? Pregunta de examen en tu chat. A ver. Para ver si estás vivo. ¿Quién es el conducto de la glándula submandibular? Te pueden preguntar eso. ¿Cómo se llama el epónimo? Conducto de Wharton. Muy bien, conducto de Wharton. Conducto de Wharton. ¿Qué más vas a ver aquí? Vas a ver al lingual, vena, arteria, nervio y también vas a ver al hipogloso. ¿Ok? Entonces, pero lo más importante es la glándula submandibular. Ahora vamos con este de acá, mira. Número 3. Ese triángulo que se está formando, mira, entre el yoides, la línea media, el homoioideo
y el ECOM, que es este de acá, mira, este triángulo de acá, ¿qué triángulo será? Es el triángulo muscular u homotraqueal, también le llaman. Es el triángulo muscular u homotraqueal. Este triángulo muscular u homotraqueal, ¿cuál será su contenido? Los músculos infrayoideos. ¿Qué más está ahí? El rombo de la traqueostomía, pregunta de examen. El rombo de la traqueostomía está ahí. ¿Ok? Listo. Y por último, el número 4, que es este de acá. ¿Por qué lo dejé al final? Porque este es el triángulo más importante de todos. Aquí está casi todo lo importante. Todo lo que no he mencionado ahí, todo lo que es cuello, está en el triángulo carotídeo. Ejemplo. Si bien en el triángulo muscular está el rombo de la traqueostomía, está la glándula tiroides, está en los músculos, en el triángulo carotídeo, como dice su nombre, ¿a quién voy a encontrar? Al van carotídeo, o sea, al van del cuello. Y ahí viene la pregunta de examen para ti, porque esto lo han preguntado todos los años también. Es una fija. Así como el TECOR es la fija de dorso, esta es la fija de cuello. ¿Quiénes conforman el van del cuello? A ver, escríbeme en el chat. ¿Quiénes conforman el van del cuello? ¿Quién es la vena? ¿Quién es la arteria? ¿Y quién es el nervio? ¿Quién es la vena? ¿Quién es la arteria? ¿Y quién es el nervio? A ver, ¿quién es la vena? ¿Cómo se llama la vena del cuello? La más importante del cuello. Pregunta de examen. ¿La yugular qué? Apellido. Yugular interna. Muy bien. Vena yugular interna. Vena yugular interna. ¿Cuál es la arteria más importante del cuello? Pregunta de examen. ¿Arteria qué? ¿Arteria qué? Al toque, al toque. Carótida común, muy bien. Carótida común o carótida primitiva. Carótida común o carótida primitiva, cualquiera de los nombres vale, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál es el nervio más importante del cuello, entre comillas? Pero no es que sea vital, ¿ah? Pero viene por el cuello. ¿Qué nervio es? ¿Qué número de nervio craneal es el 10? ¿Qué nervio es el 10? El vago, ¿ok? El vago. Entonces, pregunta de examen. ¿Quién es el van del cuello? Si te preguntaran, es la vena yugular interna, la arteria carótida común y el vago. Y la pregunta es, ¿y dónde lo encuentro? Primero, el van del cuello pasa por ese triángulo de acá, el triángulo carotídeo, que es este de aquí, y después se pega atrás del ECOM. Viene más o menos así, ¿ok? Entonces es por eso que es importantísimo el ECOM. El ECOM me protege al van del cuello. Pregunta de examen, ¿qué músculo protege al van del cuello? El ECOM, ¿ok? ¿Qué más? El triángulo carotídeo va a tener los nerviecitos. Por ahí va a venir el 12 para llegar al triángulo submandibular, ¿ok? El triángulo carotídeo es importantísimo porque ahí también se bifurca la carótida. Entonces, ese es el número 4. Ahora vamos con los triángulos del triángulo posterior, ¿no? En este caso vamos a tener el primero, que es el de acá arriba, que es el triángulo occipital, ¿ok? Triángulo occipital. Pregunta de examen, ¿cuál es el contenido del triángulo occipital? El nervio craneal que pasa por aquí. Lo único que quiero que te acuerdes. ¿Qué nervio craneal pasa por el occipital? El 11, ¿ok? El occipital, por ahí pasa el 11. ¿El 11 quién es? El 11 es el espinal, porque el espinal va a inervar al ECOM y va a inervar el trapecio, pues por eso que el 11 tiene que bajar por aquí, ¿ya? Y luego tenemos a este triángulo de aquí, que es el triángulo supraclavicular, que es este de acá. Ese triángulo supraclavicular, ¿por qué va a ser importante? Ahí van a estar los músculos. ¿Qué músculos van a estar en el triángulo supraclavicular? Pregunta de examen también. ¿Viste? Con esta diapo se hace todo. Con esta diapo sale todo cuello. Tú te sabes los triángulos, sabes todo. ¿Quién está en el triángulo supraclavicular? ¿Qué músculos? Muy bien, por interno me han escrito, escalenos, los escalenos. Entonces, ahora vamos a repasar rapidito los escalenos, porque los escalenos los voy a encontrar aquí bien al fondo. Entonces, mira, acá tú tienes tu columna, acá tú tienes tu esternón, tu manubrio, acá tú tienes las costillas que vienen así, ¿ok? La primera costilla, si quieres. Ya. Ahora, tú tienes una serie de cosas que van a pasar una delante de otra. ¿Ok? Entonces, mira, préstame atención acá. Tú vas a tener así tres músculos bien, bien puntuales. Vas a tener al músculo escaleno anterior, al músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior, ¿ya?
Prácticamente es así, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un corte, entre comillas, ahí, y voy a ver esto. Músculo escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, ¿ok? Este es el anterior, este es el medio y este es el posterior. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se disponen las estructuras alrededor de estos tres escalenos? Entonces, ¿quién está adelante del escaleno anterior? Está la vena. ¿Qué vena? ¿Cómo se llama esta vena? La vena subclavia. Muy bien, ahí está la vena subclavia. ¿Qué más? Vamos a tener a un nerviecito que está bajando delante del escaleno anterior. ¿Quién es el nerviecito que está bajando? Pregunta examen. Muy bien. El frénico. El frénico. El frénico. Muy bien. El frénico está bajando por delante del escaleno anterior para irse al diafragma, para irse al pericardio. Luego, ¿quién está pasando entre el escaleno anterior y el escaleno medio? Aquí. Que lo pinté de rojo. ¿Qué cosa es? La arteria, muy bien, la arteria subclavia. ¿Y quién también sale entre ambos? Entre el anterior y el medio. Son uno, dos, tres. ¿Quién sale ahí? ¿Quién sale por ahí? El que se juntan. ¿Qué cosa es eso? El plexo. Exacto, el plexo braquial. El plexo braquial sale entre el anterior y el medio, ¿ok? Y luego, por último, entre el medio y el posterior sale un nerviecito. ¿Qué nerviecito sale? El que va para el cerrato. ¿Cómo se llama ese nerviecito? El nervio torácico largo de Charles Bell. ¿Ok? Entonces ya otra vez, repasemos rapidito esto. ¿Quién pasa? Este esquemita, soncito chiquito, acuérdate, acuérdate bastante, porque este esquemita va a ser importante. En el triángulo supraclavicular voy a encontrar los escalenos y se disponen de la siguiente manera: anterior, medio y posterior. Entre el anterior y el medio pasa la arteria y el plexo. Adelante del anterior pasa la vena y el frénico. Atrás del medio pasa el Charles Bell. Nada más. ¿Ok? Listo. Eso es lo que te tienes que acordar. Y por último, te has dado cuenta en que entre los fascículos del esternocleidomastoideo, había, había un espacio acá, ¿sí o no? Este espacio de acá. Ese espacio de ahí tiene su nombre, se llama triángulo interclavicular, ¿cómo se llama interfascicular, triángulo frénico o triángulo de Sang. Entonces le vamos a poner 7. Ese triángulo chiquitín, en verdad está mal llamado frénico porque no pasa el nervio frénico, o triángulo de Sang, o triángulo de Sedilot. ¿Qué pasa por ahí? Pregunta de examen, pasa la vena yugular interna se une a la subclavia. Entonces ahí está el ángulo yúgulo subclavio. ¿Eso por qué va a ser importante? Porque por ahí se van a poner los catéteres venosos centrales. Tú cuando seas Nutri vas a hacer la NPT con el cirujano general, la nutrición parenteral total. Entonces, ¿dónde se pone la vía central? Se pone por ahí. Se pone entre los dos fascículos del frénico, del triángulo frénico, entre los dos fascículos del ECO. Y ya te sabes todos los triángulos, ¿ok? Entonces, otra vez. Primer triángulo submentoniano. ¿Pasa algo importante para ti? No. Segundo triángulo, submandibular. ¿Pasa algo importante para ti? Sí, la glándula. Tercer triángulo, el muscular. ¿Algo importante para ti? Sí, las vísceras, como el rombo de la traqueostomía que tiene a la tráquea, a la laringe, a la glándula tiroides, tiene a los músculos infraoideos, ¿ok? Tiene vísceras y tiene músculos, acuérdate, vísceras y músculos. Y el triángulo carotidio, ¿a quién tiene? Al van del cuello. ¿Y quién me forma el van del cuello? La yugular interna, la carótida primitiva y el vago. Pregunta de examen. ¿Cuál es el contenido del occipital? El 11. ¿Cuál es contenido del supraclavicular? Los escalenos y sus contenidos, ¿ok? Entre el anterior y el medio, que es lo que más preguntan, eso se llama el hiato interescalénico. Este hiato interescalénico es lo que más te van a preguntar. ¿Quién pasa entre el anterior y el medio? La arteria y el plexo braquial. Y por último, el triángulo frénico, que es el que está aquí, está entre ambos fascículos. Ese triángulo es el triángulo donde se pone la vía central, ¿ok? Porque ahí está el ángulo yúgulo subclavio. Cuando yo digo ángulo yúgulo subclavio, es que ahí está la yugular y la subclavia. Listo. Entonces borramos, toma el screenshot, borramos y se borró.
Ya, a ver, repasemos un poquito lo que han puesto acá, ¿ya? Entonces ya sabes los límites del cuello, esto de acá no me importa, esto de acá no me importa, esto de acá tampoco me importa. El primer músculo es el platisma, que es un músculo de la mímica. Lo saco y voy a encontrar esto de acá. Pregunta de examen, que te puede servir no solo para el examen, sino para la vida. El plexo cervical tiene algunas ramas, ¿no? Las superficiales y las profundas. De las superficiales tenemos estas tres, mira. La primera es esta de acá. Esta de aquí, espérate, acá falta un nervio, ¿ya? Que es este de acá. El primer nerviecito se le llama occipital menor. El segundo nerviecito que va para arriba es el auricular mayor. Este de aquí es el cervical transverso. Y por último, este de aquí son los supraclaviculares. Este que está bajando acá, por ejemplo, este es el 11, que ya lo hemos visto en el triángulo occipital. Entonces, ¿cuáles son las cuatro ramas de lo que vendría a ser este, eh, el plexo cervical superficial? Pregunta de examen: occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y supraclavicular. Son los cuatro del plexo cervical, que lo encuentro abajo del platisma y encima del helecón. Pregunta de examen: ¿por dónde están saliendo esos cuatro nerviositos del plexo cervical superficial? Del borde posterior del helecón, aquí, del tercio medio del borde posterior del helecón. ¿Ok? Entonces, ese punto ya tiene nombre, se le llama el punto de la peseta anatómica, ¿ok? La peseta, también le llaman. Es el punto Z, ¿ok? El punto Z, ese es el punto Z. Ese es el punto Z, ¿ya? Listo, es el punto donde van a salirme todas las ramas del plexo cervical superficial. Ya está, sigamos. ¿Ves? Aquí están los escalenos, entonces lo que te decía. Mm. Y los músculos, mira, de los músculos tú tienes que saber tres cosas bien puntuales, ¿ya? El digástrico tiene dos vientres, el estiloideo no me importa. Y este es el piso de la boca, mira. Pregunta de examen. ¿Quién es el principal músculo del piso de la boca? Este de acá. Entonces, ¿cuál es este de acá que está al fondo? No el de acá, ese no. El que está al fondo. ¿Cómo se llama? A ver, pregunta de examen. A ver, ¿quién sabe en el chat? ¿Cómo se llama ese músculo que está ahí en el fondo? No es ninguno de estos dos, ah, es otro. Músculo, pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el principal músculo que es el piso de la boca? Es el músculo miloyoideo. Nunca te olvides. Muy bien, Ricardo. Miloyoideo. Ok, músculo miloyoideo. Miloyoideo. Ok, nunca te olvides de eso. Músculo miloyoideo. ¿Ves? Ese es el de acá, que es el principal músculo de la boca. De la boca. Listo. De ahí tenemos a los infravideos. Ahí tenemos a lo que vendría a ser al externo yoideo, al homoyoideo, que son los primeritos que voy a ver, y mira, luego tengo al tiroyoideo y externo tiroideo. Y ahí viene el rombo de la traqueostomía. Mira, yo tengo esto de acá. Vamos a volver a dibujar aquí. Tengo mi yoides, ¿ok? Y acá tengo mis clavículas y mi esternón. Y esto vendría a ser mi mandíbula. Listo. Todo esto es mi mandíbula, este es mi cuello. Y este de aquí es el yoides, ¿ok? Este es el yoides. Préstame atención aquí, ¿ah? Si tú entiendes esto, entiendes todo. Entonces, este músculo, mira, que está haciendo esto. Es un músculo que está haciendo esto, el moradito. ¿Qué músculo es el músculo que va del esternón al yoides? El externo yoideo. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Quién es el músculo que va del esternón a la tiroides? Ese músculo que viene así es el externo tiroideo. Este de acá. Entonces, ¿te estás dando cuenta cómo se está armando un rombo acá? Entonces, ese rombo que se está formando aquí tiene su nombre. Ese rombo es el rombo de la traqueostomía. Rombo de la traqueostomía. ¿Quiénes me forman el rombo de la traqueostomía? El rombo de la traqueostomía me lo forman los dos externos, el externo yoideo y el externo tiroideo. Pregunta de examen: ¿quiénes me forman el rombo de la traqueostomía? Externo yoideo y externo tiroideo. ¿Ok? Listo. Nunca te olvides de eso de ahí.
Este es el plexo cervical, que no me importa que lo conozcas. Hay una cuerdita que se llama el cervical, que no viene al caso. ¿Ves? Acá están los triángulos, que ya los hemos visto. Ahí están los contenidos, lo más importante. Y ahora, algo que sí quisiera que veas es, bueno, estos son los triángulos pendejos, ya que no te van a venir a ti. Eh, ya, nada más. Creo que con eso sobrevives. Con eso deberías sobrevivir. Esa primera parte de cuello. Ya. La segunda parte de cuello, las vísceras. En cuanto a las vísceras, tú nuevamente, tú te tienes que saber todo. No, tú no te tienes que saber todo. Tú solo tienes que saberte lo estratégico, lo puntual, lo que te va a venir y sobre todo lo que te va a servir para la vida. Esos son diapos de Leo. Laringe. De laringe que yo me tengo que acordar. De laringe me tengo que acordar que son tres cartílagos impares, que son el tiroides, el cricoides y la epiglotis. ¿Cuál es el tiroides? El tiroides es este de acá, mira. Este de aquí es el cartílago tiroides. Este es la epiglotis. Y este de aquí es el cartílago cricoides, ¿ok? Que es un anillo. Este de aquí es el cartílago cricoides. Listo. Ese de ahí, todo ese anillo es el cartílago cricoides. Ya está. Ahora, son los tres. Ahora, ¿cuáles son los cartílagos accesorios, por así decirlo, no tan importantes? Los pares. Los principales de los pares van a ser estos triángulos que tú ves acá. Esos triángulos se llaman los aritenoides, ¿ok? Aritenoides, cuarto cuadro. Y los demás, los corniculados y los cuniformes, son bolitas que suelen aparecer, ¿ok? No vienen al caso. Los corniculados sí son más constantes, son estos de aquí, corniculados, ¿no? Los cachitos. Entonces, a mí me importa que de todos los cartílagos solo conozcas cuatro. Tiroides, más grande. Cricoides, que es el anillo que veo acá abajo, este es el cricoides. Cricoides. Aritenoides, que es el triangulito, y corniculado es el que está acá arribita, ¿no? Listo. Eso es lo que quiero que te lleves. Son tres cartílagos pares y tres cartílagos impares. Este es el tiroides, este es el cricoides, este es la epiglotis y este es el aritenoides, ¿no? Listo. Ahora, lo otro que quiero que te lleves es esto de acá. Mira, así se ven las cuerdas vocales, ¿ok? Tenemos un ligamento vocal que va a ayudarme a lo que vendría a ser la cuerda vocal verdadera, ¿ok? ¿Por qué la cuerda vocal es una cuerda vocal verdadera? Porque adentro de la cuerda vocal está el ligamento vocal y el músculo vocal. En la cuerda vocal falsa no hay nada, ¿ok? No hay nada. Entonces, mira, aquí, cuando tú veías los cartílagos solos, tú no veías nada, mira, ¿ves? Aquí tú no ves nada. Pero cuando ya lo ves con ligamentos, se empieza a transformar en algo más parecido, ¿no? Este de aquí es espacio que se está delimitando, mira. Este espacio que se está delimitando entre los dos ligamentos vocales se le llama glotis. Por lo tanto, esta era la epiglotis, pues tiene sentido que se llame epiglotis y está encima de la glotis. La glotis es un espacio importante porque la glotis va a definir lo que se llama punto de no retorno. Lo que pasa por ahí, aunque tosas, aunque hagas lo que sea, ya no sale. Por eso que tu organismo busca que apenas estés cerca de la glotis, tosas, 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 tosas y tosas. Cuando ya pasa la glotis, así tosas, no vas a pasar. Ya, te vas a morir. Listo. Entonces, ¿ves? Este de aquí es la laringe. Y en la laringe hay que detectar dos cosas bien puntuales. ¿Ves? Mira, este de aquí es el pliegue bucal. Esta es la cuerda vocal verdadera. Este espacio de aquí se llama glotis. Si esta es la verdadera, esta de aquí es la falsa. Son las cuerdas vocales falsas. Este es el ventrículo laringio que se está formando entre las cuerdas vocales, ¿no? Muy bien, entonces este espacio chiquitín que está aquí se le llama glotis. ¿Ok? Se le llama glotis. Tenemos a los ventrículos, tenemos a las cuerdas vocales falsas, pero la glotis es la glotis. Listo. Ahora, esto de aquí no me importa, no me importa. Esta es la glotis para que veas cómo se ve. Listo. Ahora vamos con faringe. En faringe, ¿qué cosa me tengo que acordar de faringe? La rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. De estas tres, las que más preguntan en los exámenes prácticos son la nasofaringe. ¿Ok? Te preguntan bastante, ¿ah? Porque ahí vamos a tener la trompa auditiva. Entonces, mira, en la base de la faringe va a ser estos huesos de aquí, van a estar cerrados por los constrictores de la faringe, que son los tubos que cierran por detrás. Y vamos a tener esto de acá, mira. Vamos a tener aquí a la faringe, vamos a ver a los músculos llegando. Y así se ve.
esta es la faringe. Entonces, tú debes haber visto alguna que otra muestra así. Mira, lo que está acá dentro de este huequito que yo veo acá, esto es la laringe. Entonces, yo estoy afuera, esto es la faringe, es lo que está atrás. Estas fositas que estoy viendo aquí al costado tienen también su nombre, se les llama senos piriformes, ¿ok? Senos piriformes. En los senos piriformes yo voy a encontrar un nerviosito que clarito se ve ahí. Ese es el asa de Galeno. Pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde encuentro el asa de Galeno? El asa de Galeno lo encuentro en el seno piriforme. ¿Qué es el seno piriforme? Es ese repliegue de la laringe sobre la faringe que me deja un huequito a los costados de la laringe. ¿Ok? Listo. Ya está. Ahora, esto no me importa, tráquea, tampoco me importa tráquea. Tiroides, eso sí me importa. De la tiroides tienes que saberte solo sus partes. Entonces, ¿cuáles son las partes de la tiroides? Vamos a tener que las partes son los lóbulos, tiene dos lóbulos, tiene un istmo, que es este puentecito de acá, y tiene a veces tiene esta pirámide, ¿no? Que se llama lóbulo piramidal o pirámide de la tiroides. Entonces, esto de aquí es la tiroides. Tiene dos lóbulos y tiene un istmo. Nunca te olvides de eso. Rodea la tráquea. Ok, rodea la tráquea. Ahora, de los músculos que yo veo acá, mira, clarito ve el tiroideo. Este de aquí es el músculo cricotiroideo que, pregunta de examen, es el único músculo de la laringe que tiene inervación de laringe superior. Todos los demás son de laringe inferior recurrente, ¿ya? Creo que eso está en una tabla, espérate, que no te la mostré, creo. Se me pasó. Acá está, ¿ves? El cricotiroideo es el único que está por fuera. ¿Ok? Es este de acá. El cricotiroideo es el único que está inervado por el laringe superior. Todos los demás están por el laringe recurrente. Y si te preguntan cuál es el único que abre la glotis, tú te abres por atrás, cricoaritenoideo posterior. Mira, no es lo mismo, ¿ah? Cricotiroideo va de la cricoides a la tiroides. Cricoaritenoideo va de la cricoides a la aritenoides. Entonces tú te aritenoides, te abres por atrás. Cricoaritenoideo posterior abre la glotis, abre ese espacio. Todos los demás la cierran. Todos los demás están inervados por el laringe inferior recurrente, excepto uno, el de arriba, que es el cricotiroideo, ¿ok? Listo. Volvamos a donde nos habíamos quedado. La tiroides. En la tiroides tiene tres arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son las fases que no me importa que las sepas. Listo, entonces repasemos rapidito esto de acá. ¿Qué tengo que acordarme de cuello visceral? De cuello visceral tengo que acordarme dos cositas puntuales. Tres cartílagos pares, tres cartílagos impares. Tengo que acordarme que este espacio entre los dos ligamentos bucales es la glotis. ¿Qué más? Tengo que acordarme que el único músculo que está adelante y que está inervado por el laringe superior es el cricotiroideo. Todos los demás son del laringe recurrente o inferior. Y de esos, el único que abre es el cricoaritenoideo posterior. Tenemos dos cuerdas vocales, una falsa, que es la de arriba, y una verdadera, que es la de abajo, ¿no? La falsa solo tiene mucosa, la verdadera tiene mucosa, tiene músculo y tiene ligamento vocal. El espacio que está entre la verdadera se llama glotis. Entre la verdadera y la falsa hay un espacio que se le llama ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. En la faringe, mira, ¿ves? Esta es la faringe disecada. En la faringe voy a encontrar aquí este nerviosito que es la asa de Galeno. ¿Qué es la asa de Galeno? La unión entre el laringe superior y el laringe inferior. Listo. Luego tenemos la faringe. Te dije que arriba repregunta más de rinofaringe, que ya lo veremos después. Estos espacios donde encontraba la asa de Galeno, ¿cómo se llamaban? Senos piriformes o recesos piriformes. Y por último tenemos aquí a la tiroides. La tiroides tiene dos lóbulos, tiene un istmo y tiene su pirámide a veces, ¿no? Listo. Ya está. Entonces con eso muere la tercera teoría. Ahora vamos con base del cráneo, que es lo que tú querías escuchar, ¿ya? Esas sí son mis diapos. Entonces, ahí te dejo mis redes por si necesitas hacer alguna consulta. En la región de la cabeza yo la ordeno bastante. A mí me gusta enseñar cabeza, así que este es el esquema que yo hice para poder estudiar adecuadamente cabeza. Para estudiar cabeza bien, tengo que estudiar mis huesos, luego tengo que estudiar mis músculos, mis vasos y mis nervios, separaditos. Entonces, ¿qué huesos tengo que estudiar? Mi base del cráneo. ¿Qué músculos tengo que estudiar? Los dos grupos, ¿no? Expresión facial y masticación. ¿Qué arteria tengo que saberme bien de memoria? La carótida externa. Sobre todo la rama que va a ir para lo que sería este,
la cara, ¿no? Que es la maxilar interna. De los nervios, ¿qué nervios me tengo que saber de memoria? El 7 y el 5, lo básico siquiera. Y luego la esplagnología son las vísceras, ¿no? ¿Qué vísceras? Las glándulas salivales y los órganos de los sentidos. Entonces, topografía. Hay regiones superficiales, hay regiones profundas y hay regiones de los sentidos. De las regiones superficiales, estas son las que tú me has pedido que haga, que son cuero cabelludo, temporal, mastoidea, maseterina y parotidia, ¿no? Son las fáciles. De las profundas tenemos a la cigomática y a la pterigopalatina, las más importantes. Luego tenemos las regiones de los órganos de los sentidos, ¿no? Listo, entonces en el hueso, bueno, en la parte de huesitos algo importante que me puedo llevar son el hueso, bueno, del hueso frontal, ya, esto no importa, ya, frontal, occipital. Esto sí, el temporal va a tener tres partes puntuales y este temporal siempre ha venido en los exámenes prácticos. Tiene tres porciones, mira. La porción escamosa, que es esta amarilla, la porción petrosa, que es la gris, y la porción verde, que es el hueso timpánico. Entre la porción gris y la porción verde se va a formar un surco. Ese surco se llama fisura petrotimpánica de Glaser. ¿Ok? Y en ese surco, cosa está pasando? Está pasando, es fisura petrotimpánica, le han puesto aquí. Esa fisura petrotimpánica está pasando el nervio cuerda del tímpano. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué pasa por la fisura petrotimpánica? Ya, y aquí viene lo siguiente, ¿no? Esto sí te va a servir a ti. La mandíbula. De la mandíbula, ¿qué cosa me tengo que acordar? Algunas cositas bien puntuales. El cóndilo de la mandíbula, este es el cuello, y todo esto se le llama rama. Esta es la rama de la mandíbula, mientras que todo esto se le llama cuerpo. En la rama encuentro a la coronoides, encuentro al cóndilo, encuentro este triángulo de acá. Acá hay un triángulo. Ese triángulo se le llama trígono retromotor. Y en el cuello encuentro los alvéolos y el agujero mentoniano, que es para el quinto 3. ¿Ok? Listo. Entonces, de esto que me... Cuando a veces tenemos fusión de suturas se llaman plagiocefalia y escafocefalia. Y ahora viene lo que tú tanto quieres. Ya, mira, de los puntos craniométricos, estos son los que más son más importantes. A ti te importa mucho este, por ejemplo, el vértex. El vértex, ¿por qué? Porque es el punto más alto del cuerpo, es el punto que tú vas a usar para la antropometría. Luego tenemos al bregma, que es el rezago de la fontanela anterior. Bregma de una fontanela. Cosa. El terion es una referencia ósea por una arteria que viene así. Espérate, lo voy a hacer más grueso. Ya. Es una arteria que viene así, mira, clarito, ¿ah? Viene así. Listo. Esa arteria que pasa por aquí por el terion es la arteria meningea media, que es una arteria importante que viene de la maxilar interna, que se va a ir a las meninges, que va a originar el hematoma epidural. Tiene bastantes implicancias. Por eso que cuando te pegan en esta zona de la cabeza, si es un hematoma, te puedes morir o quedas mal, ¿no? Como le pasó a Mohamed Ali, por ejemplo. Luego tenemos el nación, que es este de acá. Este de aquí se llama nación, ¿ok? Nación es el de acá abajo. Nación, sorry, que no tengo mi tableta. Y el de aquí se llama glabela, ¿ok? Esto se llama glabela. Esta es la glabela. Glabela, y este es el nación. El nación es donde se apoya la mascarilla Ambú. Este de aquí es el nation, este de aquí es el gonion, ¿ok? Este es el asterion y este es el inion. Ahora, lo que más que saberte los puntos craniométricos, esto es lo que me importa que sepas porque tú vas a ser personal de salud. Las fontanelas.
Aquí tenemos a la fontanela anterior o bregmática, que es la de arribita, esta de acá. Luego tenemos a la fontanela posterior o lambdoidea, que es esta de acá, que hoy día, por ejemplo, en pediatría me dijeron que cuando esa crece es por hipotiroidismo. Luego tenemos esta, que es la anterolateral o terional, y esta, que es la posterolateral o posterolateral o asterional. Entonces, lo que sí me importa que sepas, porque te va a servir para la vida, es cómo se cierran. Y se cierran así, mira. La posterior es la primera. Y luego cruzas adelante con una corbatita. Mira, uno, dos, tres. Y esta es la última en cerrarse. Entonces, mira, la posterior es la primera en cerrarse y se cierra entre los 0 a 2 a 3 meses. Luego tenemos la anterior y la anterior se cierra de los 18 a los 20 meses. Casi al año y medio se cierra esta de acá. Esta es la famosa mollerita. Y esta de acá es la mollerita. ¿Ok? Listo. Esto no me importa que sepas. Y ahora viene la base del cráneo. Ya, listo. Entonces, en la base del cráneo te dejo este esquema que yo hice para que puedas estudiar, que es los agujeros de la fosa anterior, de la fosa media y de la fosa posterior, pero bien hechos. Entonces empezamos. En uno tengo ahí al agujero ciego, que no me importa. ¿Quién pasa por ahí? La vena emisaria de Espíritu. En dos tengo la hendidura nasal, que tampoco me importa. En tres tengo lo que digamos es lo más importante, ¿no? Ahí está la crista Gali y al costado de la crista Gali voy a tener a la lámina cribosa. Entonces, el 3 sí es fija de fija, o sea, la lámina cribosa. ¿Y por qué es importante la lámina cribosa? La lámina cribosa repasa los filetes del nervio olfatorio. Los filetes del nervio olfatorio. Luego tenemos a estas de aquí. Estas son las apófisis clinoides. Las clinoides me van a definir dos espacios. El conducto óptico. ¿Y quién pasa por el conducto óptico? El número 2. El nervio óptico con su arteria oftálmica. Entonces aquí pasa, mira, así tienes que razonar tú. Por el 3 pasa el 1. Por el 5, que es este de acá, pasa el 2. Mira, pasa el 2. Y del vano oftálmico pasa solo la arteria oftálmica. Luego tenemos este de acá, mira, que es la fisura orbitaria superior, que es este de acá. Esta es la fisura orbitaria superior, este es el conducto óptico. Entonces, en la fisura orbitaria superior, que es una cosa larga, van a pasar varios nervios craneales. Mira, pasa el 3, pasa el 4 y pasa el 6. ¿Por qué pasará el 3 y el 4 y el 6? Porque son motores del ojo. ¿Ok? Son motores del ojo. 3, 4 y 6. ¿Qué más pasa por ahí? Del vano oftálmico, pues. Si ya tengo la arteria, ¿qué me falta? La vena, el nervio. Entonces, el nervio oftálmico es el quinto uno. La vena oftálmica ya, y la arteria no va porque la arteria vino por acá. Pues la arteria vino con el 2. El nervio y la vena van con 3, 4 y 6. ¿Ok? 3, 4 y 6 por la fisura orbitaria superior. Porque todos estos dos, mira, ¿a dónde están yendo? Al ojo, pues. Lo que pasa por ese espacio va al ojo. Y listo, se acabó. Entonces, por la lámina cribosa va el 1. Por el conducto óptico va el 2 con la arteria. Y por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal va 3, 4, 6, que son los motores del ojo, y la vena y el nervio. Listo. Ahora vamos con el siguiente piso. En el siguiente piso vamos a tener lo siguiente. Así como había quinto uno arriba, porque tenemos el nervio, vamos a tener quinto 2 y quinto 3. Entonces, en el quinto 2 es el agujero redondo. ¿Quién pasa por ahí? El quinto 2, pues la rama maxilar, ¿no? Y el 2 es el quinto 3. Entonces, ese quinto 3 o agujero oval, el agujero oval recibe la rama mandibular. Quinto 3 y arteria meningia media. Acuérdate. Quinto 2, quinto 3 y arteria meningia media. Y Andrés, el quinto uno ¿dónde estaba? Estaba hace rato, pues. El quinto uno pasaba por acá arriba. Quinto uno con la vena, con el 3, el 4 y el 6, ¿se acuerdan? 3, 4 y 6, que son los nerviositos que también pasan por acá. Entonces, ya nos hemos quedado prácticamente en el 6. Entonces, ahora vamos a ir con los siguientes números. 7 y 8. El 7 y el 8 pasan por acá, que es la 7 y 8 es el conducto aditivo interno, ¿ok? Ahí pasa el 7 y el 8.
Luego tenemos este de acá, mira, está para ese es el 9, el 10 y el 11. ¿Y cómo se llama eso? Agujero yugular o rajado posterior. Por ahí pasa el 9, el 10 y el 11. ¿Ok? 9, 10 y 11. Y por último tenemos aquí adelantito unos agujeros, que son estos de acá. Estos agujeros se les llama este conducto hipogloso, ¿ok? Este conducto hipogloso, ¿para quién es entonces? Para el 12. Y ahí están todos los nervios craneales, ¿ok? Eso es lo importante que te tienes que llevar tú de la base del cráneo. ¿Ok? Base del cráneo es por pisos. Primer piso es para el 1, 2, 3, 4, 6 y quinto uno, ¿ok? Lámina cribosa, crista gallia, apófisis clinoides, conducto óptico, fisura esfenoidal. Segundo piso, tenemos al redondo para el maxilar, tenemos al oval para el mandibular, tenemos al espinoso para la meningia media. Nada más. Y luego tengo al último piso, tengo al auditivo interno para el 7 y el 8, tengo al yugular para el 9, 10 y 11 y tengo hipogloso para el 12. Listo. ¿Ok? Eso es lo que tú te tienes que llevar. Se acabó. Ya. Último tema, para que puedas descansar tranquilo y avanzamos hasta ahí, ¿ya? Porque de ahí faltaría nariz, faltan los órganos de los sentidos, falta tórax y abdomen, ¿ya? Pero ya es muy pesado, creo. Entonces, vamos a acabar con cabeza rapidito, superficial y profunda. Entonces, la cabeza superficial, tú tienes que estudiar regiones, ¿ok? Como te dije, regiones. Y las regiones tienen su pared y su contenido. Las regiones superficiales son estas que ves aquí. Entonces, parece que recordar un poquito al trigémino, ¿ok? El trigémino es un nervio netamente sensitivo. ¿Ves? Esta es la inervación de la cara superficial. Esta es la arteria de la cara superficial, esta es la carótida externa, ¿no? Y para empezar, vamos a hablar de esta arteria de acá, la arteria facial. Primer punto fija de examen, ¿ok? La arteria facial, te vamos a ampliar. La arteria facial va a ser importante, ¿por qué? La arteria facial es esta arteria que está subiendo, ¿no? Esta rojita, tortuosa. Esta rojita tortuosa como tu promedio, mira. Esta de acá. Esta de aquí, esta de aquí es la arteria facial, listo, y acaba acá, ¿no? Entonces, la arteria facial es esa que cruza toda la cara y va a tener ramas importantes, pero lo más importante es que tú sepas esto de acá, cómo acaba la facial, como arteria angular. La facial viene de la carótida externa y la angular, en este caso, viene ¿de dónde? Viene de la nasal dorsal que viene del oftálmico. O sea, hay una anastomosis entre la carótida interna y la carótida externa. ¿Ok? Entonces, la facial, a través de su arteria angular, es un punto importantísimo. Lo otro es las venas, ¿no? Las venas, así como hay arteria facial, también debe haber vena facial. Y esta vena facial, ¿por qué es tan importante? Porque tú te revientas granos y lo que pasa es que esta vena que estás viendo aquí, que es la vena facial, también se puede ir al cerebro por el seno cavernoso. Pregunta de examen. Y eso se llama, ¿por qué? Porque las venas de la cabeza no tienen válvulas, entonces son bidireccionales y puedes originar una trombosis, ¿ok? Entonces ten cuidado cuando te revientes los granos, te puedes morir. Por eso le llaman el triángulo de la muerte facial o triángulo de Filatov, ¿ok? Porque te puedes hacer daño, mira, ¿ves? Aquí está la vena facial en esta zona de acá. Ya está. Entonces, cosas importantes de esto. La arteria facial termina en arteria angular. Esa arteria angular se anastomosa con la carótida interna. Es la carótida externa juntando sangre con la carótida interna. Y luego tenemos a la vena facial, que puede infectar al seno cavernoso porque hay ruta para llegar allá. Ya, empezamos. Cuero cabelludo. Pregunta de examen. ¿Cuál es la fija de cuero cabelludo? Esta de acá. Cuero cabelludo significa scalp en inglés, porque es un acrónimo. Piel, tejido conjuntivo denso, aponeurosis epicraneal, tejido conjuntivo laxo y periósteo. De la scalp. Mira, es la famosa scalp. Del scalp. ¿Cuál es la única letra que me tengo que acordar? La L. ¿Por qué? Porque la L es la de tejido conectivo laxo, que es la de la área peligrosa. Porque aquí se acumula el pus y la sangre. ¿Ok? Área peligrosa porque ahí se acumula el pus y la sangre. Pregunta de examen. De todas estas capas, la única capa peligrosa es esta de acá. Su irrigación es por los tres nervios, por los occipitales y la inervación igual, ¿no? Ya, listo. Entonces, lo único que quiero que te acuerdes del cuero cabelludo es que la cuarta capa es la peligrosa. ¿Ok? La cuarta capa es la peligrosa. Siguiente. ¿Ves? Siguiente tema. Región temporal. La región temporal solo quiero que te acuerdes dos cosas. La fascia
¿ok? La fascia temporal, que es esta de acá, se inserta en la línea temporal superior. Y el músculo se inserta en la línea temporal inferior. Pregunta examen, ¿ah? La fascia es la línea temporal superior y el músculo es en la línea temporal inferior. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido de esta arteria? Bueno, los vasos superficiales, el van temporal, el músculo temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que te acuerdes es simplemente esto. Fascia es en el superior, músculos en el inferior, nada más. Ya, listo. Siguiente tema. Maceterina. Ya, de la maceterina hay dos cosas importantes. Ya. Acá te dejo los bordes, que no me importan. Lo que sí me importa es que, mira, quiero que mires aquí, ¿ya? Toda esta es la región maceterina, todo esto de acá, porque ahí está el macetero adelante de la parótida. Entonces, si esa es la región, ¿qué cosa veo en la región? Veo al macetero, obviamente, veo al músculo macetero. ¿Qué más? Veo el músculo macetero y veo cosas superficiales a él. Veo al nervio facial, que son esas ramitas. Veo a la arteria facial transversa, que es esa roja. Veo al conducto de Stenón y veo a la arteria y vena facial cruzando por debajo. Entonces, los cuatro contenidos de la región maceterina son importantes. La arteria facial transversa, el nervio facial, el conducto de esteno, que es el verde, y la arteria y vena faciales. Listo, ¿ok? Eso es lo que te tienes que llevar. Y el músculo que está dentro es el músculo macetero, pues. De la región parotidia, ¿qué cosa me debo acordar yo? La región parotidia es esta. Entonces, ¿cuál es el contenido de la región parotidia? La parótida, para empezar, muy bien. Pero ¿qué más? Al nervio facial que está dentro. Mira, el nervio facial está acá adentro, dividiéndose. Entonces, al nervio facial. ¿Qué más encuentro aquí? Pregunta de examen. Este nerviecito que hay un nerviecito que va por adelante. Ese nerviosito es el aurículo temporal. Ese nervio es vital, vital, recontra vital, es importantísimo ese nervio. ¿Ya? Porque ese nervio tiene varias implicancias. Nunca te olvides, ¿ah? Eso también es importante. Tienes la vena retromandibular que es esta de acá y tienes las arterias de la carótida externa, ¿ya? Pero de la región parótida me importa que te sepas estas tres bien. Parótida, facial y auriculotemporal. Listo. Entonces, hablemos un poquito más de eso. La parótida. ¿Cómo está inervada la parótida? Pregunta de examen. ¿Ah? Eso ha venido. ¿Ah? La parótida está inervada sensitivamente. O sea, ¿quién hace que te duela la parótida? El aurículo temporal. El aurículo temporal es una rama del quinto 3. Entonces, ¿quién en una papera, en una parotiditis, quién se inflama? El aurículo temporal. Y en la parte secretora, ¿quién la estimula? La parte parasimpática. ¿Quién la inhibe? La parte simpática. Entonces, ¿quién es el que lleva las fibras secretoras? Mira, ¿quién también? El aurículo temporal, otra vez. Entonces, el aurículo temporal se encarga de la secreción de la parótida, se encarga del dolor de la parótida, se encarga de la sensación de tacto y dolor de la piel de la oreja y se encarga de irrigar la ATM. Tiene cuatro funciones. Irriga la piel de la oreja, inerva la ATM y se encarga del dolor y de la secreción de la parótida. De los músculos de la mímica, ¿tienes que saberte todos? No, todo lo que te he puesto acá no más. ¿Cuál es el músculo de la sorpresa y el único que se respeta en una parálisis facial? El frontal. ¿Cuál es el músculo que se encarga de renegar? El superciliar o corrugador superciliar. ¿Cuál es el músculo que se encarga del aleteo nasal? El nasal, ¿ok? El nasal. ¿Cuál es el músculo del beso? El orbicular de los labios. ¿Cuál es el músculo de la sonrisa o del asco? El cigomático mayor. ¿Cuál es el músculo para soplar? ¿Y cuál es el músculo que también es atravesado por estenon? El buccinador. Pregunta de examen, ¿ah? Luego tenemos estos tres de abajo, que siempre los preguntan en el práctico, ¿ya? Triangular, cuadrado y borla. Pero de los demás, ahí te he dejado los datos, ¿ok? Listo. ¿Quién inerva todos estos músculos? El nervio facial, que es este de acá. Y por último, los músculos de la masticación, mira. Los músculos de la masticación son cuatro. Y nuevamente, yo te he dejado ahí la carnecita. El macetero es el principal músculo que cierra la boca. El temporal es el segundo que más cierra la boca. Porque te pueden preguntar, ¿no? ¿Quién es el principal y quién es el segundo? El segundo es el temporal. ¿Quién es el que se encarga de abrir la boca? Pregunta de examen. El pterigoideo lateral. Ah, eso anótalo, ¿ah? El pterigoideo lateral es el único que abre la boca. Es el único que abre la boca, todos los demás la cierran. ¿Ok?
Listo. Entonces vamos a hacer las últimas dos regiones. La región cigomática o infratemporal. La región cigomática es lo primerito que vemos abajo y atrás de los dientes, ¿ok? Es toda esta fosa que está fuera de la faringe. Entonces, la región cigomática o infratemporal o fosa del quinto 3, como dice su nombre, ¿qué contenido va a tener? Mira, la articulación, número uno. Los músculos pterigoideos, la arteria maxilar interna, el nervio mandibular y el ganglio óptico, y la cuerda del tímpano. Entonces, esta es la ATM, mira, esta es la articulación. ¿Quién inerva la articulación? Mira, qué sorpresa, mira qué nervio, mira qué desgraciado nervio. ¿Quién es este de acá? El aurículo temporal. Entonces, ya sabes, ¿de qué se encarga el aurículo temporal? Del tacto y el dolor de la oreja, del tacto y el dolor de la parótida, de la estimulación de la parótida para secretar. ¿Y de qué más? Del dolor y el tacto de la ATM. ¿Ok? Listo. Eso es lo que te tienes que acordar. Segundo, la arteria maxilar interna. De la arteria maxilar interna, este es el esquema que te dejo, ya de ahí lo revisas. Ahí te dejo también lo único que vas a ver en la disección, que es esto de ahí. Y acordarte de esto, ¿no? La meninge media entra en el ojal del aurículo temporal, por el agujero espinoso. La accesoria entra por el oval y la fisura petrotimpánica es para la timpánica anterior también. Listo. De los nervios, tengo que acordarme de que aquí sale el aurículo temporal, sale el lingual y sale el dentario, ¿ok? Que son los tres nervios que clásicamente te suelen preguntar, mira, ¿ok? Yo te los he enseñado, me acuerdo. El único horizontal, ¿quién es este de acá? El aurículo temporal, ¿ok? El aurículo temporal. Luego veo que dos bajan, ¿sí o no? ¿Quiénes son los dos que bajan? El alveolar inferior y el que se va de frente, el lingual. Y del lingual hacia atrás hay un nerviosito chiquito, que es la cuerda del tímpano. Listo, son los únicos nervios que te pido que te aprendas, ¿ya? Luego tenemos este que es el ganglio óptico y el nervio cuerda del tímpano, listo. Por último, haz un último esfuerzo, la fosa pterigopalatina es un triangulito que está bien al fondo, arriba de la fosa infratemporal. En ese triangulito, ¿qué cosa voy a encontrar? A la última porción de la maxilar interna. ¿Qué más voy a encontrar? Mira, ¿ves? Aquí encuentro ese ganglio chiquitín que es el ganglio de Meckel. El ganglio de Meckel. ¿Quién llega a Meckel? El vidiano. El vidiano. ¿De qué se encarga Meckel? De inervar a las glándulas que están arriba del paladar. Las glándulas mucosas y la glándula lacrimal. ¿Ok? Va a llegar a la glándula lacrimal. Listo, chicos. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Aunque creo que ya es suficiente para una primera tanda. Espero que hayan podido tomar screenshots de lo más importante. Hemos hecho cuello, hemos hecho dorso, hemos hecho cabeza. Faltaría los órganos de los sentidos que son rapidísimos, sobre todo nariz, tórax y abdomen. ¿Ok? Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo claro? Espero que les haya servido, la verdad. Ya, porque sé que han tenido, de repente ha sido muy rápido lo que vendría a ser las clases. Pero espero que a lo menos de parte de nosotros, créanme que ahorita yo salí de un ECOE, estaba con exámenes, la semana pasada también no pude, así que por eso no nos hemos podido dar el tiempo de estar con ustedes, pero espero les haya servido. Chicos? Así que y ya coordino con su delegada para poder terminar el repaso, porque sí sería bueno poder terminarlo. La idea es que podamos repasar lo más que puedan. Mañana, yo tengo clase de pediatría de 8 a 12, creo, ¿ya? Pero a veces me dejan salir a las 10, pero va a ser en el hospital del niño. Así que yo de repente estoy llegando a las 11, si quieren hacer un repaso práctico, llegaría como a las 11 y algo. Pero les confirmo, porque creo que mañana quieren recuperar todas las teorías que tenemos pendientes de pediatría, entonces, porque el pediatría ya acaba el miércoles, así que coordinamos a ver si no vienen en la tarde un rato y hacemos un repaso práctico de todo lo que les falte para su pasito práctico, su examen práctico, ya, porque para que puedan sobrevivir. Ya, chicos, espero que les sirva y bueno, ha sido con todo el cariño y cansancio del mundo. Y se trató de hacer si quieren 1 hora y media, porque también creo que más ya va a ser, no va a ser pedagógico. Así que ya el otro día terminamos lo que es tórax, abdomen y los sentidos, ¿ya? Los más importantes. Ya listo, chicos.
Cuídense mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si desean hacerlo normal, si no, normal igual, la delegada tiene mi número, se lo pueden pedir y normal me escriben y les resuelvo cualquier pregunta que tengan. ¿Ya? Listo, chicos. Chao, chao. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya, 3 segundos para hacer preguntas. Uno, dos, tres. Ya, no hay nadie. Listo. Chao, chicos. Espero que les haya servido. Cuídense. Chao, chao.